Capítulo 321. Raikage se une. Kaminari respiró profundamente y simplemente dijo la verdad: la torre central había sido tomada por villanos. No había forma de mantener algo así en secreto. Por la mañana, todo el mundo sabría que la isla primero había sido atacada, igual que el incidente de la USJ. Así que necesito ir allí y rescatar a mis padres ahora mismo. Los médicos y enfermeras se miraron, boquiabiertos, sin encontrar las palabras adecuadas. Esto era algo inaudito. Y considerando la condición cercana a la muerte de Tetsu y la situación claramente anormal afuera, era imposible dudar de la afirmación de Kaminari. Entonces me voy yo. Tú quédate bajo las sábanas. Mientras hablaba, Kaminari activó su física de absorción de electricidad, extrayendo carga del aire circundante para reponer su energía. Saludó brevemente a Tetsu y luego pasó junto al personal médico, dirigiéndose a la salida. Kaminari, espera un segundo. Kaminari se detuvo y se giró, solo para ver a Tetsu señalando el abrigo de justicia colgado en la pared. Póntelo. No puedo luchar contigo esta vez, pero al menos mi traje de batalla sí. Por un breve momento, Kaminari se quedó mirando el abrigo. Luego, miró a los ojos decididos de Tetsu, asintió, se acercó y se lo puso, ajustándolo suavemente. Déjamelo a mí. Hacer clic. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Piso 80. Laboratorio de cultivo de plantas. Al mismo tiempo, dentro de lo que Melissa había llamado el laboratorio de cultivo de plantas, finalmente había estallado una batalla. Bakugo y Kirishima habían tropezado accidentalmente con este piso, y ahora, junto con Todoroki, estaban enfrascados en una feroz pelea contra dos poderosos villanos. Un villano, un hombre alto con manos palmeadas, podía liberar ondas de energía azul claro desde sus palmas. Cualquier hielo tocado por las ondas de energía se condensaba instantáneamente en bolas de hielo. Se había presentado y su Kirk basado en reglas se llamaba Cincel. Era extremadamente peligroso. El otro villano era más bajo pero mucho más corpulento, transformándose en un monstruo gigante de piel morada, parecido a un bruto parecido a Hulk. Su fuerza y resistencia lo hacían increíblemente difícil de combatir. Estrictamente hablando, solo 4 personas seguían luchando. Kirishima ya se había estrellado contra la pared de acero mientras intentaba proteger a Bakugo del ataque del gigante púrpura. Mientras tanto, Midoriya, Kyoka, Melissa y los demás ya habían sido enviados a los pisos superiores a través de las plataformas de hielo de Todoroki antes de que comenzara la pelea. Sin embargo, esto también significó que su ascenso se había vuelto significativamente más difícil. Ahora que los villanos eran plenamente conscientes de su presencia, ya no podían moverse con tanta libertad como antes. Casi todas las escaleras que conducían hacia arriba estaban selladas con puertas de acero. Pero gracias al rápido pensamiento de Midoriya y al don extrañamente útil de Mineta, lograron llegar al piso 81 usando un pasaje de escape manual. Entonces, cuando llegaron al piso 100, de repente se dieron cuenta. Todas las puertas de acero estaban abiertas de par en par. ¿Será que los villanos nos perdieron de vista y olvidaron cerrarlos?, preguntó Uraraka mientras corría. Kyoka, que corría junto a ella, frunció el ceño. No. Probablemente sea una trampa. Pero aunque lo sea, dijo Midoriya, guiando el camino. No tenemos elección. Si queremos llegar a la cima, tenemos que superarla. Al llegar al piso 130, fueron recibidos inmediatamente por un grupo masivo de robots de seguridad. A diferencia de aquellos con los que Kaminari había luchado afuera, estos robots eran completamente rojos. Parece que han dejado de intentar encerrarnos y en su lugar planean capturarnos. Momo se apoyó contra una pared, observando la situación. Midoriya asintió. Están empezando a tomarnos en serio. Saben que somos héroes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tsuyu. Ninguno de nosotros tiene dones para lidiar con tantos robots. Yo me encargaré. Midoriya dio un paso adelante, su mirada fija en el dispositivo de soporte rojo envuelto alrededor de su muñeca derecha. El guantelete completo de Melissa. Si tengo esto debería poder sacarlos. Tan pronto como apretó su puño derecho, el dispositivo rojo, similar a un reloj, se expandió instantáneamente hasta convertirse en un guantelete de brazo completo.
En el momento en que Midoriya dio un paso adelante, los robots de seguridad rojos se lanzaron hacia él, moviéndose como un enjambre de hormigas, algunos incluso saltando obstáculos para alcanzarlo. Fue una visión aterradora. Pero el rostro de Midoriya permaneció tranquilo, sus ojos llenos de determinación. One for All con capucha completa. En el siguiente instante, arrojó a un lado su capa roja y cargó directamente. Capucha completa, 30% de aplastamiento. Auge. En el momento en que su puño derecho chocó con el robot líder, una onda expansiva de fuerza pura estalló en el campo de batalla. De un solo golpe, abrió un camino hacia adelante y envió a volar a docenas de robots. ¡Guau! Es increíble. Uraraka y los demás gritaron de emoción mientras corrían a través de la abertura. Pero sabían que el tiempo apremiaba. Aprovechando el momento, salieron corriendo del vestíbulo del piso 130 y continuaron su ascenso hacia el piso 200. Cuando llegaron a la sala de computadoras que albergaba el servidor de inteligencia artificial, la puerta opuesta se abrió de repente. Desde el interior de la puerta poco iluminada, apareció una ola de luces rojas brillantes. Seguidos por aún más robots de seguridad rojos, muchos más que los que acababan de enfrentar. ¿Solo podemos abrirnos paso? Midoriya apretó los puños, preparándose para atacar de nuevo, pero Melissa lo agarró del brazo. No. Si los servidores están dañados, podría interferir con el sistema de alerta de emergencia. No podemos arriesgarnos a usar ataques destructivos. Entonces déjenos esto a nosotros. Momo dio un paso adelante, flanqueada por Kyoka, Tsuyu y Mineta. Melissa, Uraraka y tú deberían buscar otra ruta, añadió Kyoka. Midoriya dudó y asintió. De acuerdo. Vamos. Mientras Midoriya y los demás salían corriendo, Momo usó su don para crear dos grandes altavoces direccionales y los colocó en el suelo. Kyoka, no trajiste tu traje de batalla, así que usa esto. Solo necesitamos contenerlos. Luego creó un enorme cubo de plástico azul, lleno de algo desconocido. En el momento en que lo sacó, ya estaba jadeando habiendo quemado casi todas sus reservas de grasa. Maldita sea. Esto sería mucho más fácil si pudiéramos usar armas de fuego. Mientras tanto, Mineta se sacaba frenéticamente uvas de la cabeza y se las arrojaba a los robots mientras Kyoka hacía estallar ondas de sonido a través de los altavoces. Tsuyu se encargó de los rezagados, mientras que el balde de Momo lleno de pegamento de alta resistencia fue vertido directamente en el campo de batalla. Los robots quedaron atrapados instantáneamente, causando un caos total. Al mismo tiempo, un destello dorado brillante cayó del cielo nocturno. Kaminari aterrizó en la entrada de la torre central, ingresando nuevamente al salón número 7. Miró fríamente hacia el segundo piso. Sin decir palabra, avanzó a grandes zancadas, con su abrigo de justicia ondeando al viento. Raikage Kaminari Denki ha llegado. Capítulo 322. Salven a los rehenes. En el balcón del segundo piso del lugar de la fiesta, Kaminari se agachó detrás de un pilar, mirando hacia abajo a los villanos mientras contaba en silencio sus números. 10 enemigos. El de la máscara de hierro no está. Parece que fue tras Midoriya y los demás. Su mente corría mientras evaluaba la situación. ¿Cómo puedo eliminar a estos villanos armados y al mismo tiempo garantizar la seguridad de todos? En realidad, las cosas no eran tan malas como él temía. El jefe que casi mató a Tetsutetsu no estaba a la vista. Si no puedo salvar a todos, al menos tengo que proteger a mis padres. Tras respirar profundamente, Kaminari tomó la Pokébola dorada que llevaba atada a la cintura. Desde el examen final, había evitado deliberadamente depender demasiado de Oro-san, dejando 4 de estas Pokéballs en casa y llevando solo una consigo. Aún así, nunca se iba sin uno. Porque si bien sus dones eran excelentes en combate, carecían de la versatilidad necesaria para las operaciones de rescate. Si Pikachu estuviera aquí, estaría controlando la Pokébola dorada. Pero ahora mismo, Pikachu estaba abajo, así que Kaminari tenía que encargarse a todo él mismo. Se agachó aún más, agarrando el pilar con la mano izquierda y la Pokébola dorada con la derecha. Cerró los ojos lentamente. Al mismo tiempo, una electricidad dorada comenzó a crepitar alrededor de su cuerpo.
Las chispas se juntaron rápidamente, formando un aura de llamas doradas, el signo revelador de su modo de alto voltaje. Normalmente, este modo estaba acompañado de un intenso crujido, pero Kaminari no podía permitirse el lujo de alertar a los villanos de abajo. Así que en lugar de eso, primero activó con cuidado la velocidad de Dios y luego pasó gradualmente al modo de alto voltaje. Cada movimiento fue preciso. Luego, ajustó su ritmo de respiración, utilizando las técnicas de respiración que le enseñó el Gesot. Su cuerpo entró en un estado de profunda meditación, casi como si estuviera durmiendo. Pero su mente estaba más nítido que nunca. Su energía eléctrica se combinó con las ondas de radio generadas por el modo de alto voltaje, formando un campo electromagnético único. De repente, sus sentidos se expandieron. Era como si pudiera ver y oír todo con perfecta claridad. Esta técnica, conocida como mantra en One Piece, utilizada por Enel, era algo que Kaminari personalmente había rebautizado radar. Desafortunadamente, sus habilidades de meditación aún eran deficientes. A diferencia de Aizawa, quien podía suprimir su presencia mientras monitoreaba su entorno, la conciencia de Kaminari aún no estaba completamente controlada. ZZZZT. Un crujido sutil se escuchó cuando la Pokébola dorada en su palma flotó en el aire y luego se desarmó. En cuestión de instantes, se transformó en 10 agujas doradas, largas y delgadas. Ir. A través del radar, Kaminari apuntó a todos los villanos que portaban armas. Luego, después de contar desde 3, disparó. Swish. 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 Las 10 agujas electrificadas se dispararon por el aire, brillando con un tono dorado bajo el enorme candelabro de cristal del salón de baile. Punto interrogación de apertura interrogación de cierre interrogación de cierre. ¿Qué carajo? Estar atento. Algunos villanos detectaron el ataque entrante, pero ya era demasiado tarde. Las agujas eran demasiado rápidas, demasiado impredecibles y demasiado numerosas. Los guardias quedaron paralizados por la duda, incapaces de determinar dónde disparar. ¡Ay, mi mano! ¿Qué demonios? Electricidad. Está electrificado. Las agujas se clavaron directamente en sus palmas. El dolor los recorrió al quedar paralizados. Sus dedos se entumecieron y sus armas cayeron al suelo. Agujas de oro. Electricidad. En el escenario, All Might, que se encontraba inmóvil, de repente levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par. Kaminari, muchacho. Pero antes de que pudiera reaccionar, un destello dorado descendió desde arriba. Kaminari se lanzó desde el segundo piso, con el abrigo de justicia ondeando, dirigiéndose directamente hacia el único villano que no había sido alcanzado por una aguja. Vete al diablo. El villano, vestido con una armadura negra y una máscara táctica, reaccionó instantáneamente. Esquivó hacia un lado, desviando una de las agujas doradas con la culata de su rifle, e inmediatamente apuntó su arma hacia arriba. Una élite entrenada. Kaminari, cuidado. All Might gritó. Kaminari. Sus padres casi gritaron de terror. Cualquier padre entraría en pánico al ver que le disparan a su hijo. Todos en la sala contuvieron la respiración. Pero entonces, fueron testigos de lo imposible. ¡Ay, Dios mío! Una mujer rubia de Estados Unidos se quedó sin aliento, tapándose la boca. Las balas. Interrumpido. A 1 metro entero de Kaminari. Fue como si el tiempo se hubiera congelado. El cañón del rifle del villano aún escupía fuego, pero era inútil. Cada bala permanecía inmóvil en el aire, incapaz de tocarlo. Mientras tanto, Kaminari siguió moviéndose. Saltando desde el balcón, se estrelló contra el villano, agarrándolo por el casco y estrellándolo de cara contra el suelo. No tardó ni 2 segundos. Estallido. Grieta. ¡Ah! Una violenta oleada de electricidad surgió de la mano derecha de Kaminari, provocando que el villano convulsionara violentamente. Ignorando sus gritos, Kaminari levantó su mano izquierda y chasqueó los dedos. Cadena de rayos de 500.000 voltios.
Un rayo dorado surgió de su palma, conectándose con las agujas doradas incrustadas en las manos del villano. ZZZZZZZTTTT. Las corrientes eléctricas se propagan instantáneamente, envolviendo a cada villano en una reacción en cadena de electricidad. ¡Ah! Sus gritos llenaron el salón mientras sus cuerpos se convulsionaban incontrolablemente. Cuando el último villano tocó el suelo, el salón de baile quedó en absoluto silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el chico rubio que permanecía de pie en el centro de la habitación. El aura dorada que lo rodeaba se desvaneció lentamente. Entonces su mirada se suavizó mientras se volvió hacia sus padres. Una sonrisa cálida y confiada se extendió por su rostro. Papá, mamá, estoy aquí para salvarlos. Hijo. Su madre corrió hacia adelante con lágrimas en los ojos mientras lo abrazaba. Pikachu saltó, aferrándose fuertemente a él también. Su padre dejó escapar un suspiro tembloroso, su rostro estaba pálido. Pensé que te iba a perder. Estoy bien. Les aseguró Kaminari, abrazando fuerte a su madre. Mientras ella sollozaba en su pecho, sus ojos se oscurecieron. Una frialdad profunda e inquebrantable se instaló en su expresión. Ese bastardo pelirrojo enmascarado controla el metal, ¿no? Capítulo 323. Aparece un hombre misterioso. Entonces, entre los héroes presentes, ¿quién puede liberarse de sus ataduras y ponerse de pie ahora? Kaminari le dio unas palmaditas en la espalda a su madre para tranquilizarla, luego dio 2 pasos hacia adelante y examinó la habitación. Su voz cortó el silencio. No hubo respuesta. Frunciendo el ceño, Kaminari miró a All Might, que yacía en el escenario. All Might, ¿y tú? Espera un momento. El rostro de All Might se sonrojó al forcejear contra sus ataduras. Las bandas de energía azul que lo envolvían temblaron, deshaciéndose lentamente mientras volutas de humo blanco, vaporoso, emanaban de su cuerpo. Uf. Sus músculos se tensaron mientras luchaba con todas sus fuerzas. ¿Cómo puedo quedarme aquí tirado sin hacer nada? Las venas sobresalían de su frente y su rostro se contorsionaba por el dolor y la determinación. Yo soy el símbolo de la paz. Grieta. Kaminari notó que se formaban pequeñas grietas en las ataduras que sujetaban a All Might, pero estaba claro que aún necesitaba tiempo. Incluso All Might está teniendo muchas dificultades. Parece que no puedo contar con los demás héroes profesionales ahora mismo. Kaminari suspiró. Si los héroes hubieran estado en mejor forma, podría haberles confiado a sus padres y haber ido a brindarles apoyo. Para ser sincero, estaba muy preocupado por Kyoka y los demás. Según la información que Tetsu le había dado, debía haber al menos 40 o 50 villanos, si no más, y todos iban fuertemente armados con rifles automáticos. En ese caso. Grieta. Kaminari activó el modo de alto voltaje, y una electricidad dorada se encendió alrededor de su cuerpo. Cerrando los ojos, usó el radar para escanear el área circundante una vez más. Los refuerzos llegarían pronto. Después de todo, este lugar albergaba a todos los héroes profesionales de la isla, lo que lo convertía en uno de los lugares estratégicamente más importantes después de la cima de la torre. Pero lo que le desconcertaba era por qué los villanos no habían ejecutado a los héroes en el acto. ¿No habría sido mucho más fácil? Si él estuviera en su posición, habría eliminado a todos los héroes profesionales inmediatamente. Efectivamente, en su visión de radar en blanco y negro, vio una docena de soldados armados saliendo de un ascensor distante. Pikachu, quédate aquí y protege a mis padres. Después de dar su orden, Kaminari giró bruscamente y se dirigió hacia la salida. Vuelve sano y salvo, hijo. Sus padres fruncieron los labios, viéndolo partir con expresión preocupada. Sin embargo, al observar el audaz kanji de justicia en la espalda de su capa, sintieron una inexplicable sensación de confianza y seguridad. Lo siento. Necesito más tiempo. All Might apretó los dientes, todavía forcejeando contra sus ataduras. Miró la espalda de Kaminari. La frustración y la culpa se reflejaban en sus ojos. Por favor, muchacho Kaminari. Da. Afuera se oyeron disparos, más fuertes e intensos que antes.
Muchas de las mujeres elegantemente vestidas en la sala cerraron instintivamente los ojos con miedo, aferrándose a sus compañeras o murmurando oraciones en silencio. Ah. ¿Por qué no funcionan las balas? En el espacioso pasillo, un escuadrón de soldados vestidos de negro había estado disparando contra el adolescente rubio que se acercaba durante casi 20 segundos. Pero ahora se vieron obligados a aceptar la imposible realidad. Sus armas eran inútiles. En el instante en que las balas salieron de sus cañones, se detuvieron en seco, como congeladas por una fuerza invisible. Parecía una escena sacada de una película de ciencia ficción. Algunos soldados con una visión más aguda notaron una tenue electricidad dorada parpadeando alrededor de las balas suspendidas, así como en el aire circundante. Clic, clic, clic. Pronto, sus cargadores se vaciaron. Pero en lugar de recargar, los soldados intercambiaron miradas y luego arrojaron sus rifles al suelo en un gesto de asentimiento tácito. Sin embargo, esto no fue una señal de rendición. Porque más allá de sus armas de fuego, tenían algo aún más letal: los quirks. Parece que no estás con la Liga de Villanos. Comentó Kaminari al observar sus posturas cambiantes y depredadoras. Sus ojos, expresiones y movimientos de batalla eran claramente diferentes a los de los villanos de USJ. No nos compares con esos matones de baja estofa. Un soldado enorme, fácilmente el doble del tamaño de una persona normal, dio un paso al frente. Sus manos desnudas se transformaron en afiladas garras de leopardo, y sus ojos se entrecerraron en amenazantes rendijas amarillas. Somos combatientes entrenados. Nuestros dones son tan fuertes como los suyos, héroes. Pero, a diferencia de ustedes, los héroes, no perdemos el tiempo en cosas inútiles. Nos dedicamos por completo a entrenar para luchar y matar. Ah. Kaminari arqueó una ceja dorada y luego sonrió con suficiencia. ¿Dices que eres más fuerte que los héroes? Sin duda. Auge. El soldado con garras de leopardo se lanzó hacia arriba, aterrizando instantáneamente en el techo antes de correr hacia Kaminari a una velocidad increíble. Mátelo. Maldito héroe. Punto exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Simultáneamente, los demás soldados vestidos de negro entraron en acción. Algunos cargaron contra las paredes del pasillo, mientras que otros se quedaron quietos para lanzar ataques a distancia. Fue una visión abrumadora, como si una docena de monstruos excepcionalmente poderosos corriesen hacia él desde todas las direcciones. ¿Cuál es la diferencia entre soldados y secuaces? Ante el asalto que se aproximaba, Kaminari permaneció inexpresivo. Él simplemente levantó su mano derecha. Y en el instante siguiente, todas las balas suspendidas frente a él cambiaron abruptamente de dirección. Para ser sincero, antes de que pudiera terminar de hablar, decenas de balas se precipitaron hacia adelante, impulsadas por fuerza electromagnética. Rayos dorados de luz se entrecruzaron en el aire, formando una deslumbrante red tridimensional de destrucción. Ah. Desafortunadamente, el hermoso espectáculo estuvo acompañado por el sonido de balas perforando carne y gritos agonizantes. Las balas doradas impactaban a sus objetivos con precisión milimétrica, incrustándose en brazos y piernas. Los enemigos más grandes y físicamente más desarrollados recibían 2 o 3 disparos cada uno. Mis piernas. No puedo moverlas. Es electricidad. Las balas llevan corrientes eléctricas, nuestros cuerpos están paralizados. El soldado leopardo se agarró el brazo herido, mirando con horror los agujeros sangrientos en su extremidad. Las heridas de bala dolían, pero para estos soldados, curtidos por sus dones y un riguroso entrenamiento, no fue suficiente para vencerlos por completo. Sus cuerpos mejorados aún soportaban el dolor. Ahora dime, ¿cómo se llama tu facción? Nosotros. El soldado leopardo se burló, a punto de responder. Pero Kaminari lo interrumpió. Olvídalo. Le preguntaré directamente a tu jefe. Tú. Grieta. Una oleada cegadora de relámpagos dorados llenó el pasillo, y en cuestión de instantes. Nadie permaneció consciente excepto Kaminari Denki. Mientras tanto, afuera de la torre central, en la plaza iluminada por la luna del distrito de entretenimiento, una figura misteriosa estaba sentada junto a una fuente. A juzgar por su tamaño, parecía un niño.
Lo que lo hacía destacar era su extraña vestimenta. A pesar de ser el abrasador mes de pleno verano de julio, estaba envuelto en un grueso abrigo de cuero blanco con capucha, que recordaba a un esquimal. No solo todo su cuerpo estaba oculto bajo la pesada tela, sino que incluso sus manos estaban escondidas en los bolsillos del abrigo. Sus piernas se balanceaban ociosamente, delatando un aire de aburrimiento. Date prisa. Date prisa. No he hecho ejercicio en todo el día. Capítulo 324. Ajuste de cuentas. Cuando Kaminari regresó al salón del evento, notó que All Might ya no estaba allí. Lo más probable es que hubiera ido a apoyar a Midoriya y los demás. Esto lo hizo dudar. ¿Debería quedarse y proteger a sus padres o ir a buscar a Kyoka y a los demás? ¿Y si se marchaba ahora y los villanos llegaban después por el ascensor? Los héroes profesionales seguían incapacitados en el suelo. Ya se había enfrentado al mismo dilema al decidir si rescatar primero a Tetsutetsu o ir directamente con sus padres. Aunque salvar a Tetsutetsu había resultado ser la decisión correcta, ¿y si algo salía mal esta vez? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Kaminari bajó la cabeza, sumido en sus pensamientos, con la incertidumbre nublando su expresión. Al ver la vacilación de su hijo, sus padres intercambiaron una mirada, comprendiendo inmediatamente lo que estaba en mente. Su padre fue el primero en hablar. Kaminari. Kaminari levantó la cabeza confundido. A por ello. Su madre lo siguió, sonriendo cálidamente. Ya estamos a salvo. Es hora de que vayas a ayudar a Kyoka y hagas lo que tengas que hacer. Pero, ¿y si aparecen más villanos? Kaminari dudó. Sabía que aún quedaban docenas de enemigos. No se fue ya All Might. Los villanos deberían estar centrándose en él. Le aseguró su padre. Kaminari pensó un momento y luego asintió. Es cierto. Si había villanos en la ubicación de All Might, definitivamente también los había en la de Kyoka y Momo. Y no se sabía con certeza qué grupo tenía más. En ese momento, un anuncio resonó en el lugar. El sistema de seguridad de Island ha vuelto al modo normal. El sistema de seguridad de Island ha vuelto al modo normal. Al mismo tiempo, las ataduras azules que ataban a los héroes profesionales se desbloquearon de repente y desaparecieron en el aire. Somos libres. ¿Se ha restaurado el sistema de seguridad? Genial. Los héroes profesionales recién liberados se pusieron de pie rápidamente, vitoreando. Los civiles también respiraron aliviados, al darse cuenta de que ahora estaban mucho más seguros. ¿Kyoka y los demás hicieron esto? Se preguntó Kaminari. Su madre se secó las lágrimas, sonriendo mientras lo miraba. ¿Te sientes aliviado ahora? Vamos, Kaminari. Dijo en voz baja. Eres un candidato a héroe. Está bien. Kaminari miró fijamente a sus padres y asintió con firmeza. Sin decir nada más, agitó su abrigo de justicia, transformándose en un destello dorado mientras salía corriendo del salón. Los héroes profesionales que lo rodeaban intentaron llamarlo, pero él los ignoró. Para ser honesto, no tenía mucho respeto por estos llamados héroes. Mientras Kaminari avanzaba en modo de alto voltaje, notó que había varios soldados villanos inconscientes en el camino. All Might, Parece que pensaba lo mismo sobre eliminar amenazas potenciales. Al darse cuenta de esto, Kaminari se detuvo bruscamente, luego se giró y corrió en una dirección diferente, no de regreso al salón, sino fuera de la torre. Auge. Al instante siguiente, se elevó hacia el cielo, con su abrigo ondeando tras él mientras una electricidad dorada crepitaba a su alrededor. Parecía un Super Saiyan, brillando en la noche. Su reflejo se reflejó en las paredes de acero de la torre, haciéndose cada vez más largo a medida que ascendía. El 10º piso, el 20º, el 30º, el 40º, estaba ascendiendo a una velocidad mucho más rápida de la que Midoriya y los demás podrían subir por escaleras. En lo alto de la torre, un área 2 pisos por encima del piso 200 servía de helipuerto, lo suficientemente grande como para albergar 10 helicópteros a la vez. Un hombre pelirrojo que llevaba una máscara de hierro caminaba por el tejado. Con su mano derecha, cargó al Dr. David Shield sobre su hombro. Con su mano izquierda, sostenía una caja manchada de sangre que contenía el dispositivo de amplificación de Kirk y sus datos relacionados. Se dirigió hacia el helicóptero estacionado en el centro de la azotea.
Jefe, ¿qué pasa con los demás soldados? Preguntó sorprendido un hombre de pelo rosa que hacía guardia en la entrada del helicóptero. Que cumplan su propósito final. La voz del hombre de la máscara de hierro era gélida. Arranqué en el helicóptero inmediatamente. Necesitamos retirarnos antes de que el sistema de seguridad se restablezca por completo. La misión ha terminado. Comprendido. Como su subordinado, el hombre de cabello rosa no tenía objeciones. Después de todo, no era él quien se quedaba atrás. Mátenme. Mátenme. Resonó la voz ronca del Dr. David Yeld. El hombre de la máscara de hierro se burló. Todavía no. Te necesitamos para más trabajo. Tu deseo se cumplirá cuando llegue el momento. Auge. Justo cuando colocaba al Dr. Shield y la caja manchada de sangre en el helicóptero, unos pasos rápidos resonaron desde atrás. Mi gorilla, agarrándose el hombro herido, se tambaleó hacia la entrada de la azotea, jadeando pesadamente. Espera un minuto. Jun. El hombre de la máscara de hierro se giró y miró con los ojos entrecerrados al familiar chico de pelo verde. TCH. Otra vez tú. Parece que fui demasiado blando contigo la última vez. Devuélvanme al doctor, gritó mi gorilla. El hombre de la máscara de hierro rió entre dientes. Ah, así que no estás aquí por mí, sino para capturar a este criminal. Su bata blanca ondeaba con el fuerte viento generado por las hélices del helicóptero. Incorrecto, gritó mi gorilla, con el cuerpo crujiendo con electricidad verde. Estoy aquí para salvar al doctor. Auge. El hombre de la máscara de hierro golpeó el suelo metálico con la mano. Interesante. ¿Así que quieres salvar a un criminal, candidato a héroe? De repente, un enorme pilar de acero surgió del suelo como una pitón y se lanzó hacia mi gorilla. Una tras otra, aparecieron vigas de acero que lo golpeaban en rápida sucesión. Quiero salvarlos a todos, gritó mi gorilla. Quiero sacar al Dr. David. Esquivando ágilmente los ataques metálicos, saltó más cerca del helicóptero. Estás soñando, chico. El hombre de la máscara de hierro se burló, reforzando su don. Más pilares de acero se alzaron a una velocidad alarmante. Callarse la boca. Mi gorilla rugió. Esto es lo que hace un héroe. Un héroe salva a la gente necesitada. Con un grito decidido, golpeó el pilar de acero que se acercaba, rompiéndolo en pedazos que volaron. Auge. El metal reforzado se desmoronó como tofu quebradizo bajo la fuerza de su puño. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo salvarás exactamente? El hombre de la máscara de hierro, no, el hombre de metal, sonrió maliciosamente mientras sacaba una pistola y apuntaba a la cabeza del Dr. David. Mi gorilla se congeló en el lugar. ¿Ves? Ser un héroe es un gran inconveniente. Se burló Metal Man. Por eso, estás completamente indefenso. Incluso mientras mi gorilla permanecía quieto, las vigas de metal continuaron su implacable ataque, con el objetivo de aplastarlo hasta la muerte. Fuera. Ordenó el hombre de metal. Sí, señor. Sin dudarlo, se subió al helicóptero. Momentos después, la aeronave despegó, ascendiendo rápidamente hacia el cielo estrellado. Maldita sea. Devuélvanmelo. Devuélvanme al médico. Los gritos frustrados de mi gorilla resonaron en la azotea. Melissa, que acababa de llegar junto a él, se quedó sin aliento cuando notó que algo dorado cruzaba el cielo nocturno. Fue un meteorito. No. Era Kaminari. ¿Crees que puedes escapar? Su voz resonó con un escalofrío peligroso. Tú y yo todavía tenemos asuntos pendientes. BZZZZT. El sonido familiar de 1000 pájaros cantando llenó el aire. En el siguiente instante, el cometa cubierto de rayos dorados chocó directamente contra el helicóptero. Raikiri. Capítulo 325. La batalla de Ida. En el distrito de entretenimiento, cerca de la fuente central, un niño con una chaqueta de cuero blanca forrada de piel estaba sentado ociosamente, balanceando sus piernas sobre el borde de la fuente. Su misión era simple. Si Wolfram completaba con éxito su tarea, no habría necesidad de que interviniera, simplemente podría regresar por sus propios medios.
Pero si Wolfram fallaba, su trabajo era recuperar el dispositivo de amplificación de Kirk y sus datos relacionados o al menos extraer a Metal Man de la escena. Recibiría más instrucciones a través de un microcomunicador cuando llegara el momento, pero hasta entonces, solo estaba esperando y estaba aburrido. Estaría bien que alguien viniera a entrenar conmigo, murmuró el chico. Al llegar, esperaba enfrentarse a algunos héroes profesionales. Pero, para su decepción, Metal Man los aniquiló a todos de una sola vez, lo que le hizo perder el interés en ellos. Héroes inútiles. Pensó para sí con desdén. De repente, el sonido de rápidas ráfagas de aire llegó a sus oídos. Levantó la vista y el pelaje de su capucha se movió ligeramente. Bajo la brillante luz de la luna, vio una figura que se acercaba. Un hombre joven alto con un traje azul. Sus piernas, equipadas con algún tipo de aumento mecánico de Kirk, emitían gases de escape rojos que lo impulsaban hacia adelante a gran velocidad. ¿Un héroe? Pero no lleva uniforme de combate. Aún así, los ojos del chico brillaban de emoción. Por fin, un oponente de verdad. Metió la mano en su bolsillo, sacó 3 cúbitos de hielo fríos y los arrojó despreocupadamente a la fuente. Luego, sin urgencia, caminó hacia la ruta que tomaba Ida, bloqueándole el paso. ¿Quién eres? Ida, que acababa de llegar corriendo desde la salida 88-393, se secó el sudor de la frente al ver la misteriosa figura parada en la plaza desierta. ¿Eres un héroe? ¿Un héroe? Repitió Ida, negando con la cabeza con sinceridad. Todavía no. Sigo siendo un estudiante. El chico de la chaqueta de cuero sonrió con sorna bajo la capucha. Todavía no. Lo que significa que lo serás en el futuro. Así es. Respondió Ida con seguridad. Soy estudiante de preparatoria de la UA y seré un excelente héroe profesional en el futuro. El chico rió entre dientes. Ah, la famosa familia Ida. ¡Qué maravilla! De hecho, necesito un favor tuyo. Como aspirante a héroe, no te negarías, ¿verdad? Por supuesto. Respondió Ida con firmeza, aunque estaba ansioso por volver a la torre central. Si necesitas ayuda, haré todo lo que pueda. Después de todo, ayudar a los demás era lo que hacían los héroes. En ese caso, no me contendré. ¿Qué? Antes de que Ida pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un sonido agudo y crujiente llenó el aire. Clic, clic, clic. Giró la cabeza justo a tiempo para ver el agua de la fuente congelándose a una velocidad alarmante. No es bueno. En ese momento, incluso Ida, tan ingenuo como podía ser, comprendió que se trataba de un ataque. Auge. La piscina congelada estalló violentamente, enviando una enorme palma de hielo hacia Ida como un maremoto. Auge. La mano gigante de hielo se estrelló contra el pavimento de piedra, provocando que se formaran grietas en el suelo. Ida apenas logró esquivarlo a tiempo, observando cómo la enorme estructura se hacía añicos por su propia fuerza. ¿Qué haces? Para. Gritó Ida con los ojos abiertos por la incredulidad. El chico de la chaqueta de cuero bajó la cabeza y rió entre dientes. Así que sí que eres del tipo rápido. Levantó su mano derecha y señaló hacia Ida. Dijiste que me ayudarías, ¿verdad? Sonrió con suficiencia. Entonces lucha contra mí. Bajo su orden, los fragmentos de hielo rotos se reunieron nuevamente y se transformaron en lanzas de hielo mortales que se dispararon hacia adelante a una velocidad aún mayor. ¡Bang! 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 Ida aceleró, esquivando a gran velocidad los proyectiles de hielo que llovían a su alrededor. ¿Te das cuenta de lo que haces? Esto es un comportamiento de villano. Gritó. Incluso ahora, seguía creyendo que era solo un niño descarriado que quería poner a prueba su don. Se negó a atacar y, en cambio, se concentró por completo en esquivar. TCH. ¿Aún no lo entiendes? El chico de la chaqueta de cuero se burló, desatando otra descarga de hielo. Soy un villano. ¿Qué? Ahora que lo sabes, puedes pelear conmigo en serio, ¿verdad? Boom. 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 Pero aún así Ida no contraatacó. Esto empezó a molestar al chico de la chaqueta de cuero. Pelea. ¿Por qué no peleas conmigo? Me estás subestimando, héroe. Frustrado, sus ataques se intensificaron.
Todo el sistema de circulación de agua de la fuente quedó congelado, transformado en un suministro inagotable de armas. Sin embargo, Iida no respondió. No menospreciaba a su oponente. Simplemente no podía contraatacar. No volveré a cometer los mismos errores. Si lucho imprudentemente, no seré diferente de un villano. Iida mantuvo esta creencia firmemente. Y a diferencia de Bakugo, Todoroki o Midoriya, él no rompería sus propias reglas. Aún así, se negó a postularse. En lugar de eso, continuó esquivando, dando vueltas estratégicamente alrededor de su oponente, buscando una oportunidad para capturarlo sin hacerle daño. Lógicamente su velocidad le permitía escapar fácilmente. Pero él decidió quedarse. Porque si este chico estaba realmente involucrado en el ataque de los villanos, entonces su presencia aquí era una amenaza. Iida tuvo que mantenerlo ocupado para que no llegara a la torre y pusiera en peligro a los demás. Si los héroes profesionales estuvieran libres, lo guiaría hasta ellos. Pero ahora mismo, tengo que entretenerlo yo mismo. Su misión era clara. Captura al oponente ileso. Si eso es imposible, entrétenlo hasta que la situación en la torre mejore. Esta fue la batalla de Iida. Realmente estás empezando a cabrearme. El chico de la chaqueta de cuero frunció el ceño debajo de su capucha, comprendiendo finalmente lo que estaba haciendo Iida. TCH. Deja de menospreciar a los héroes y a los aspirantes a héroes. Auge. De repente, todo el hielo se rompió en partículas diminutas. Una fuerza misteriosa los controlaba, haciéndolos girar a gran velocidad formando un tornado de hielo gigante centrado alrededor del niño. Veamos qué tan rápido eres realmente. Tornado de hielo. No es bueno. Las pupilas de Iida se encogieron. La velocidad del tornado que se aproximaba superó sus expectativas. Motor de pistón. Turbo activado. Pero justo en ese momento, llamas azules estallaron de sus tubos de escape. Una voz fría lo detuvo. Si esquivas. Enviaré este tornado al distrito viviente. ¿Qué? El corazón de Iida se encogió. Todos los héroes profesionales habían sido capturados. Si esta enorme tormenta de hielo azotara una zona concurrida, las bajas serían inimaginables. Ja 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 ja. La risa del niño resonó en toda la plaza, mezclándose con los aullidos helados del tornado. ¿Ves lo patéticos que son los héroes? Este mundo es de los fuertes. Los débiles son solo hormigas. El poder, el estatus y la riqueza deberían pertenecer a aquellos con los dones más fuertes. Debería siquiera permitirse que los débiles vivan. Los puños de Iida se apretaron con furia. Gente como tú. Gruñó. Tú eres la razón exacta por la que estoy decidido a convertirme en un héroe. El niño se burló, de pie sobre un bloque de hielo flotante. Entonces vete al infierno, aspirante a héroe. Él ordenó al tornado de hielo que se estrellara. Auge. Una tormenta de hielo envolvió toda la plaza, cubriendo el suelo, las fuentes y las estructuras circundantes con una gruesa capa de hielo brillante. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas.
Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.